¿Dónde está? El método ácido-base se basa en 3 parámetros, ¿ya? Netamente, pH, bicarbonato y CO2, ¿ya? Ese es tu método ácido-base. pH, bicarbonato y CO2. En función a esos, nosotros vamos a jugar y dar una lectura e interpretación, ¿ya? Entonces, necesito 3 componentes: pH, bicarbonato y presión parcial de CO2. Por si acaso, no estoy considerando la concentración de CO2, sino la presión parcial de CO2. ¿Sí? Ya está. Estos 3 componentes se van a usar para la lectura ácido-base en función al método que les voy a enseñar de Henderson-Hasselbalch. Para esto, autores, tienen que entender que yo necesito tener un equilibrio. Es decir, la cantidad de hidrogenos. ¿Alguien está hablando? ¿Ya? La cantidad de hidrogeniones que yo tengo en mi cuerpo tiene que ser contrastada con una cierta cantidad de bicarbonato. El método ácido-base se basa en esto. ¿Qué tanto de bicarbonato yo consumo en función a los hidrogeniones para formar ácido carbónico? ¿Ya? Entonces, por eso es que, ¿y qué pH me genera? Nada más, ese es el método de ácido-base. ¿Cuál es la deficiencia de este método? Que este método tiene ciertas deficiencias, que lo vamos a ver en el camino. No es un método perfecto, pero es el más usado, lo vuelvo a repetir, ¿ya? Empezamos. Recordemos que en nuestro equilibrio ácido-base yo necesito mantener un adecuado control de los protones y de los aniones que yo genero en el cuerpo, ¿sí? Tiene que haber una neutralidad. Y hemos entendido que nuestro cuerpo produce mucho hidrogenio. Y lo vuelvo a repetir, cuando viene el experimento que hicimos en el laboratorio, se ha percatado la cantidad de hidrogeniones que nuestro cuerpo produce y que gracias a la acidez titular lo podemos nosotros eliminar. Entonces, tanto protones y aniones van a subir y tienen que bajar para buscar un equilibrio, ¿ya? Los 2 componentes, desde ahora, autores, que tienen que entender es que yo necesito tanto al pulmón, que ustedes ya han hecho, en teoría ustedes ya dominan la lectura ácido-base de la vía respiratoria, ustedes ya han hecho un morfo respiratorio, y ahí no tengo nada que discutir, ¿sí? A mí ustedes me van a decir ahorita las respuestas que les voy a preguntar. No les voy a enseñar absolutamente nada de respiratorio porque se supone que ya lo saben, ¿ya? Y el otro método, el otro sistema que va a funcionar es la parte renal. Les pongo un ejemplo. Miren este ejemplo que les voy a poner. Me llega un joven de 16 años, ¿ya? Este joven de 16 años viene por esto, ¿no? Lo trae su mamá y lo ve ansioso y le dice al doctor: mi hijo está muy ansioso, creo que está preocupado porque tiene exámenes en el colegio, y viene así, se pone mal, está ansioso, como que quiere irse al hospital, le grita a su mamá: mamá, ¿qué hago yo acá? Me quiero ir. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen los médicos cuando viene un paciente ansioso que se quiere ir, y es un poco agresivo en realidad? Agarran y le ponen una ampolla que se llama diazepam, y lo duermen, lo tranquilizan. El detalle es que este joven le pone el diazepam, ¿y qué creen que pasa? Hace paro cardiorrespiratorio y deja de existir, ¿sí? Un favor, si van a conversar, doctor, ¿se puede retirar? ¿Sí? Me van a disculpar, pero ustedes no son niños. Si están estudiando la carrera de medicina es porque están asumiendo una responsabilidad. Discúlpame, pero ustedes son adultos, ¿sí? No concibo a una persona que quiera estudiar la carrera de medicina y no quiera madurar. Sería medio contradictorio, porque ustedes van a tratar seres humanos y son personas de diferente tipo de personalidades. Entonces, ¿cómo tú como médico vas a dirigir a un paciente enfermo y le vas a aconsejar, lo vas a animar, motivar, si tú mismo no te puedes controlar? No lo consigo. Bueno, lo que quiero que entiendan es lo siguiente: este joven de 10 años le pusieron diazepam y hizo paro cardiorrespiratorio. La pregunta: ¿por qué? ¿Por qué un paciente, y cuando le tomaron su gasometría, este paciente tenía una alcalosis respiratoria? Que por cierto, ustedes ya saben cómo se produce una alcalosis respiratoria. ¿Qué causa una alcalosis respiratoria? Alcalosis respiratoria. Ustedes han hecho hidromorfo respiratorio. ¿Qué causa alcalosis respiratoria? ¿Ah?
Ya, ¿por qué hiperventila una persona? O sea, ¿por qué a alguien se le ocurre hiperventilar? Ansiedad, la crisis de ansiedad. ¿Qué más? ¿Qué le hace a una persona hiperventilar? Sí, el ejercicio por sí te genera una hiperventilación, ¿ya? Y sí, botas CO, porque cuando tú corres, por ejemplo, los que salen a correr, tu cuerpo produce mucho ácido láctico, pero tienes que contrarrestar esa acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Es por eso que cuando tú corres, estás generando alcalosis, contrarrestando al ácido láctico que está produciendo tus músculos, y por lo menos puedes aguantar una carrera y llegar, ¿no? ¿Se imaginan que no hiperventilemos y no botemos el CO2? Haríamos una acidosis y rápidamente los músculos se inflamarían y no podrías correr. ¿Ya? Podría ser. ¿Algo más? Ustedes van a aprender, doctores, que en el método que están aprendiendo ustedes ahora, dice lo siguiente: ante una acidosis que se genera como trastorno primario, sea metabólico o sea respiratorio, su contraposición siempre va a ser el opuesto. Es decir, si yo tengo una alcalosis metabólica, su opuesto, ¿quién va a ser? Si yo tengo una acidosis metabólica, una alcalosis respiratoria, o en todo caso, si tengo una acidosis respiratoria, ¿qué voy a generar? Una alcalosis metabólica. Siempre se genera el opuesto, ¿ya? Entonces, me hago la siguiente pregunta. Si tengo un paciente que de 16 años que me viene con un cuadro de ansiedad, le pongo diazepam y hace paro cardiorrespiratorio, legalmente, doctores, a ustedes los pueden meter a la cárcel, ¿ya? Legalmente les pueden acusar por homicidio, ¿ya? ¿Por qué? Porque como médico tenemos conceptos que no podemos cometer error, y si falleció o se hizo paro es porque cometiste un error. Entonces sucede, doctores, que este paciente estaba haciendo alcalosis respiratoria como respuesta compensatoria ¿a qué? A una acidosis metabólica. Y cuando le toman la glucosa a este joven, su glucosa estaba en 630. ¿Ya? Y cuando miraron su pH estaba en 6.9. Su bicarbonato estaba aproximadamente en 3. ¿Qué les parece? pH 6.9. ¿Cuáles son los rangos de vida? De 6.8 a 7.8. ¿Sí? Menos de eso o más de eso, muerte. Bicarbonato estaba en 3. Ya. Este paciente tenía una acidosis metabólica. ¿Qué estaba haciendo como respuesta compensatoria? Una alcalosis respiratoria. Entonces, este era su mecanismo de defensa, su compensación. Y por eso llegó vivo. Desde el momento en que tú le pones el diazepam, ¿qué le estás quitando? La alcalosis, porque es como que el paciente está diazepam, lo deprimes, no respira, ¿y qué va a pasar? Comienza a retener CO2. Y si retiene CO2, ¿qué produce? Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria más una acidosis metabólica, su pH que está en ese punto, ¿cuánto creen que ha bajado? Menos, y el paciente ¿qué hizo? Por ejemplo, este es un caso, ¿no? Si uno hace un análisis hipotético y agarra y dice, digamos que lo logran rescatar y ya, se salvó y todo, pero si fallece, el abogado pide un perito, se busca médicos expertos en el área y hacen todo el análisis y al final el perito dice, sí, el doctor nunca debió haber colocado el diazepam, por tal motivo se murió. Y doctores, nadie los va a salvar, absolutamente nadie los va a salvar. Entonces, moraleja, cuando le ven a un paciente que hiperventila, puede ser una crisis de ansiedad, puede estar nervioso, como a muchos les ha pasado, pero también puede ser una respuesta a una compensación de ¿qué? De una acidosis metabólica. ¿Listo? Doctor, entonces quiere decir que esta respiración que tiene el paciente está asociado a un trastorno metabólico que puede ser por el riñón también. Sí, ambos van de la mano, siempre ambos van de la mano, unos compensan a otros. ¿Listo? Ese concepto grábenlo muy bien cuando interpreten un paciente ácido básico. No porque tenga una alcalosis respiratoria, no significa que sea el primario. En este caso, el primario, ¿quién es? La acidosis metabólica, y el secundario, la alcalosis respiratoria. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Siempre hay un primario y hay un secundario que es el compensador. ¿Me dejo entender? Sí, grábense ese concepto. Siempre hay un primario
y hay un secundario que es el compensador. ¿Ya? Siempre es así. Cuando el compensador compensa de forma adecuada, me dejo entender, o sea, correctamente, se dice una acidosis metabólica compensada. ¿Me dejo entender? Cuando la acidosis metabólica genera una compensación con una alcalosis es correctamente simétrico, o sea, donde debe compensar, se dice una acidosis metabólica compensada. Algunas personas no logran generar una buena alcalosis respiratoria. Quiere subir, quiere compensar y ahí se queda. Es muy parcial, no llega a compensar. Y en otros se exageran. En vez de con llegar acá, se pasan al otro lado. ¿Ya? Y vamos a entender por qué suceden esos fenómenos. Entonces, existe un primario y existe un secundario. Para cuando lleguen a tercer año, van a tener que aprender que existe un primario, secundario y terciario. Y para cuando sean experiencias de nefrología, primario, secundario, terciario y cuarto. ¿Ya? Pero para ustedes solamente primario y secundario. ¿Listo? Vamos, empezamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo, doctores? Mantener nuestro pH correctamente normal. Para esto, ustedes tienen que saber tomar una... Es como la lectura de EKG. Para decir que un EKG fue tomado correctamente, ¿cuáles son los parámetros? Vamos. ¿Cuándo sé que un EKG ha sido tomado correctamente? No es que te dan el EKG y tú ya lo lees. Primero tienes que verificar que la persona que tomó lo tomó bien. Es lo mismo. ¿Qué pasa si a la persona que tomó el ARA lo tomó mal? Y lo procesan y te traen un resultado y no es lo verdadero del paciente. Y tú interpretas y comienzas a tratarlo en función de algo que no es correcto. Entonces, hay parámetros que se consideran. Igual que el EKG. ¿Cuáles son los parámetros del EKG? Presencia de... ¿Se han dicho que todavía no? Bueno, el EKG tiene parámetros que es la velocidad. Ustedes han visto que cuando un EKG corre a una velocidad. Tú puedes hacerlo que corra más rápido o que corra más lento. Si corre más lento, de hecho que los gráficos van a salir más pegados. Y si corre más rápido, va a salir mucho más. Entonces yo me acuerdo, un interno me dice, doctor, nuestro paciente está con bradicardia. Bradicardia, le digo, sí, doctor. ¿Cuánto tiene de frecuencia? Tiene 30, doctor. Qué raro, le pasa el EKG y claro, veo el EKG y tenía 30. Pero cuando veo la velocidad, lo había calculado mal. Y veo su frecuencia era 60. ¿Me dejo entender? Entonces tiene que tener una velocidad estándar, que es 25 milímetros por segundo, y tiene que tener un voltaje que es 10 milivolts aproximadamente. ¿Ya? Entonces, esos parámetros tienen que cumplirse y tiene que haber presencia específicamente de T o ondas P positivas en derivadas 1 y 2 y en ABR negativo. ¿Por qué tiene que ser así, doctor? Porque a veces se equivocan los brazos. Le ponen brazalete acá y le ponen el otro brazalete y le cambian. ¿Me dejo entender? Entonces, estos parámetros me ayudan a mí a saber si está leído bien un EKG. Lo mismo es un AGA. ¿Cuándo sé que un AGA ha sido bien tomado? Cuando la persona usa la jeringa, coloca directamente de forma perpendicular y la sangre llena la jeringa sin ninguna burbuja de aire. Yo he visto personal de enfermería y médicos que llenan y ya no llena más, se quedó a la mitad. ¿Y qué es lo que hacen? Voltean la jeringa, lo golpean, dejan que el aire suba para arriba y de ahí botan el aire y eso no manda. Eso invalida la muestra. ¿Por qué? Porque al momento que tú agitas, todo el aire que está ahí se mezcla con tu agua. Entonces tú cuando sale el resultado, sale que está hiperoxigenado. Tú dices, pero mi país está agitado, ¿cómo va a estar con buena oxigenación? ¿Me dejo entender? O sea, modificaron todo. Cuando golpean ustedes, liberan más potasio. Entonces sucede de que está con hiperpotasemia. Hay que corregir, hay que bajar el potasio cuando su potasio debe haber sido normal y solo por golpearlo tú, muchas veces, lo has cambiado todo el resultado. ¿Listo? Entonces, la forma como se toma el AGA te puede cambiar todo. Entonces, yo personalmente cuando veo que toma mal un AGA, agarro y lo tiro al tacho de desechos biológicos y digo que lo vuelvan a tomar. Nunca arriesguen la vida del paciente por comodidad. Dicen, no, pero no creo que modifiquen mucho. ¿No les gustaría a ustedes que a su familia le tomen mal el AGA, procesen un mal AGA y con eso le dan un tratamiento en función a datos falsos y se pueden equivocar? ¿Sí? Bien. ¿Listo? Saber tomar el AGA, no se olviden. Hemos quedado, doctores, que los rangos de vida 6.8 y no se olviden un concepto que quiero que aprendan antes de entrar a la parte de la lectura. La célula funciona en función a un pH. ¿Se acuerdan cuánto era el pH más o menos de las células? Que iban desde 7 a 7.25 más o menos.
y extracelularmente el pH es 7.4, ¿sí? Hemos dicho que el buffer más importante de la célula, ¿cuál era? El celular, intracelular, fosfato, y extracelular, bicarbonato. Ya. ¿Por qué la célula tiene que tener pH tan bajos? Porque le permite mejor funcionalidad. ¿Ya? Las células son órganos que producen mucha toxicidad. Sucede, doctores, y esto quiero que lo entiendan muy bien, que cuando mi pH baja menos de 7.25, la célula comienza a entrar en disfunción. ¿Se imaginan? Mi presión arterial, mi resistencia vascular periférica está adecuada porque hay vasoconstricción, ¿sí? ¿Se imaginan que mis endotelios, mis células arteriales comienzan a tener disfunción porque mi pH está a menos de 7.25 y dejan de funcionar? ¿Qué va a pasar? ¿Va a poder hacer vasoconstricción? No, se van a relajar. ¿Y qué pasa con la presión? Cae. ¿Ya? Doctor, está en disfunción y por ahí el médico que está en la emergencia dice, oye, ha caído su presión, hay que ponerle noradrenalina. Y le sube la presión nuevamente, porque están forzando la vasoconstricción. Pasa las horas o pasa media hora y el pH baja a 7.1. ¿Qué vuelve a pasar con las células?